quédate tranquilo, but be still. que si hay orden en tu vida, That if there is order in your Dios ha life, desatado expansión sobre tu vida, and God has let te release estás expandiendo. expansion, you're aunque expanding. parezca que te estás echando a perder, Although it seems you may be te spoiled. estás expandiendo. Aleluya. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y hemos tenido un tiempo de bendición con esta serie. Dios literal ha puesto orden en nuestra vida. Amén. Hemos visto su mano obrar en diferentes aspectos de nuestra vida, de forma personal y de forma individual también. Mi amor, verifícame esto. Y nos sentimos más que bendecidos, And we are more than blessed. En la tarde de hoy, ¿verdad? Vamos a terminar nuestra serie. This afternoon we'll be finishing the series. Y antes de comenzar, ¿verdad? Quiero que tenga sus oídos muy abiertos, But before we begin, let us open our ears, que hagan las anotaciones que tengan que hacer. that you may write down the things that you should. Porque si hoy cerramos una serie, pero lo que Dios va a hablar es el tiempo profético en el que estamos viviendo. Because if we're closing a series today, but God is speaking into the prophetic times that we're living. Y ya mismo le voy a decir el título And I'll give you the title soon. y van a entender que realmente estamos viviendo en un tiempo profético de Dios. And you will understand that we are truly living in a prophetic time of God. Así que vamos a leer la palabra para que así puedan estar sentados. So let us read the word. Y vamos a comenzar a leer en el libro de Génesis capítulo 1, los versos del 1 al 8. And we're reading in Genesis 1 through 8. Y si usted se fija, And if you realize, vamos a leer la porción con la que comenzamos la serie. we're going to read the portion with which we begun the series. O sea, vamos a cerrar la serie con la porción bíblica con la que la comenzamos. We will be closing the series with the same verse that we opened the series. Génesis capítulo 1, versos del 1 al 8. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. And in the beginning God created the heavens and the earth was formless and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. And God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And it was evening and morning one day. Then God said, let there be expanse in the midst of the waters, and separate the waters from the waters. And God made the expanse and separated the waters that were under the expanse from the waters that were there above the expanse. And so it was. And God called the expanse heavens, and it was afternoon and morning on the second day. Oramos. Padre, te bendecimos, Father, te we damos bless you. gracias. We thank you.
Te damos gracias por tu presencia en este lugar. We thank you for your presence in this place. Padre, te presento a tus hijos. We present to you your Yo children. declaro que tu palabra We declare that your word, es una palabra de bendición it is sobre a ellos. word of blessing upon them. Provoca movimiento, It provokes a movement. provoca expansión, It provokes expansion. provoca It transformación. provokes En transformation. el nombre de Jesús, In the name of yo Jesus, declaro que cae en tierra fértil, we declare that it falls on fertile soil que la semilla no es arrebatada and that the seed will not be taken, y que da el fruto a 100 por uno. and it will give a fruit 1 to 100%. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Gracias, Padre. Thank you, Father. Hoy la palabra el mensaje lleva como título del orden a la expansión. And today's message, the title is From Order to Expansion. Y si usted recuerda los mensajes pasados, ¿verdad? 3 mensajes atrás, And if you can remember the 3 last messages, te podrá dar cuenta, ¿verdad? Que aprendimos acerca del orden, you will realize that we learned about the order, que el ser humano no puede poner orden a su vida, and that human beings cannot put order to their own lives, sino que es Dios quien ordena los pasos del hombre. but that it is God who places order in their lives. Que lo que le corresponde al orden es poner prioridades en su vida. That what requires order is to make priorities in your life. Aprendimos que una vida desordenada We Es- learned una vida vacía that an unordered life is an empty life, y que en lo espiritual el desorden produce vacíos and in the spiritual life, disorder produces voids, y que los vacíos producen abismos en nuestra vida. and these voids produce abysses in our lives. O sea que un vacío no atendido va a producir un abismo espiritual en nuestra vida. So a void that is not attended to will produce an abyss in our lives. Y aprendimos que en los abismos And we learned that in our abysses, reinan las tinieblas. the kingdom of darkness reigns. Y que el abismo son áreas de nuestra vida en donde Dios no lo ha aprobado, donde la presencia de Dios no está manifiesta en nuestra vida. And abysses in our lives is where the presence of God is not approved in our lives. Pero aprendimos también que el Espíritu Santo puede moverse en nuestra vida y puede moverse aún en nuestro desorden. But we learned that the Holy Spirit can move in our lives and in our disorder, Y que puede impulsar nuestra vida al orden de Dios. and can impulse our lives into the order of God. Aprendimos que la consecuencia de la caída del hombre en el pecado produjo el desorden en nuestra vida. We learned that the fall of man into sin produces disorder in our lives, Y que debemos estar conscientes de que ese desorden en nuestra vida que produce los vacíos en nuestra vida va a producir abismos en los cuales Dios tiene que intervenir. and we learned that these abysses, we need God within them. Hoy Dios va a trabajar o va a enseñarnos o va a continuar construyendo sobre nuestra vida acerca de lo que sucede luego de que Dios ordena nuestra vida. Today we're going to learn what happens after God puts order into our lives. No puede haber expansión en nuestra vida si primero no hay orden en nuestra vida. We cannot have expansion in our lives if we first do not have order in our lives. Dice la palabra que acabamos de leer que en el principio estaba la tierra desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. And the verse that we just read says that the earth was formless and void, and the darkness was upon the face of the deep. Pero luego que Dios estableció el orden en la tierra But after God establishes order upon earth, y separó la luz de las tinieblas, and he separated the light from darkness, Dios dio una orden. God gave an order. Y esa orden fue haya expansión. And the order was, let there be expanse. Y es que no puede haber expansión si primero no hay orden. It's that we cannot have expansion if first we do not have order. Por eso es que Dios ha estado hablando todos estos domingos acerca
de que tenemos que poner en orden nuestra vida, de que tenemos que permitirle a Él poner orden en nuestra vida. That's why God has been speaking these past Sundays, the necessity to put order in our lives. Porque una vida que está en desorden es una vida que está en contracción. Because a life that is in disorder is a life that is contracted. Lo contrario a la expansión es la contracción. The contrary to expansion is contraction. Primero tiene que establecerse orden para luego haber expansión. First, we need to establish order for then to later have expansion. Cuando usted observa a una mujer embarazada, que aquí tenemos 2 mujeres embarazadas, When you see a woman who is pregnant, el cuerpo tarda 9 meses en ordenarse. the body takes 9 months to come into order. El cuerpo tarda 9 meses en hacer los ajustes necesarios para el momento del alumbramiento. The body takes 9 months to come into order for that moment of birth. Durante 9 meses el cuerpo está poniéndose en orden Now, during 9 months, the body is putting itself in order. y ocurren cambios significativos en el cuerpo de la mujer And significant changes occur to the woman's body para que ese momento de alumbramiento so that that time of birth, pueda haber una expansión física en el cuerpo de la mujer there can be a physical expansion in the woman's body para darle paso a una nueva vida. to give a space to a new life. O sea, durante 9 meses no solamente le crece la barriga a la mujer, So during 9 months, not only does her belly grow, sino que los músculos de la pelvis, todo lo que es los huesos del área de la pelvis van moviéndose para darle apertura para cuando ese bebé vaya a salir. but also the muscles and the bones of her pelvis, they change. So for that moment of birth, Tiene que haber un orden primero there has to be an order first para luego haber expansión. to then have expansion. Si eso no ocurre durante esos 9 meses en el cuerpo de la mujer, If that does not occur during those 9 months in that woman's body, ese bebé va a tener complicaciones para poder salir. that baby will have complications so that he can come to birth. Tiene que haber orden para luego haber expansión. First order and then expansion. Luego que Dios pone orden y se hace la luz en nuestras vidas, Él declara y produce expansión en nuestras vidas. After God produces order in our lives, he then declares expansion upon it. Pero ¿qué es la expansión? But what is expansion? Expansión es crecimiento. Expansion is growth. Expansión es ampliarse. It is enlargement. Expansión es multiplicación. It is multiplication. Expansión es reproducción, reproducirse. Reproduction. Expansión es madurar. It is also to mature. Expansión es la acción y el efecto de extenderse o dilatarse. It is the action and effect of extending or expanding. Es la acción de esparcir algo, It is the action of expanding something, de dar mayor amplitud to give it a greater amplitude, o de hacer que ocupe algo más espacio. or to have it take up more space. Es el aumento de algo. It is the increase of something. Así que expansión es lo contrario de contraerse. So expansion is the contrary to contraction. Contraer apela a la reducción. Contraction is to reduce. Contraer apela que algo estaba de un tamaño, pero redujo su tamaño. Contraction means that something was of one size, but it contracted, it became smaller. Pero expansión apela que algo que es de un tamaño But expansion means that something is of a size, aumenta su tamaño. but it increases in its size. Así que Dios anhela So God desires la expansión en nuestras vidas. for expansion within our lives. El ser humano fue diseñado para expandirse hasta la vida eterna. Now man was designed to expand into eternal life. Pero el infierno, el enemigo, contrae la vida del ser humano hasta la muerte. But the enemy, he contracts the life of a human being until death. Dios nos expande hasta alcanzar la vida eterna. God expands us so that we can reach eternal life. El ser humano nos contrae hasta matarnos. But the enemy, he contracts us until he kills us. ¿Qué produce la expansión en nuestras vidas? Now, what does expansion produce in our lives? ¿Qué produce la expansión en ti y en mí? What does expansion produce in you and I?
La expansión te va a llevar a la posesión. Expansion will lead you to acquire, O sea, te va a llevar a poseer. to possess. Denota poder, It denotes power. denota crecimiento. It denotes growth. Y crecimiento no es otra cosa que madurez. And growth is no other thing than maturity. Denota la multiplicación, And it also denotes multiplication, abundancia, abundance, reproducir. and to reproduce. Así que cuando Dios desata la expansión en nuestras vidas, una vez Él establece orden en nuestra vida, So once God establishes order in our lives, He lets loose expansion. no tenemos otro resultado que no sea la multiplicación en nuestras vidas en todos los sentidos. The result is multiplication in our lives in all its senses. No tenemos otra alternativa que vivir en abundancia en todo momento. We have no other alternative but to live in abundance. Y cuando hablo de abundancia, no estoy hablando meramente del ámbito monetario, aunque también lo incluye. And when I speak about abundance, it's not only in the monetary, although that is included. Estoy hablando de que cuando Dios desata expansión en nuestra vida, luego de establecer un orden, todo lo que tú haces es fructífero. It's that when God releases order into your life, everything you do will multiply. Todo lo que tú haces es de avance, Everything you do will advance. porque la expansión te lleva a poseer. Because expansion, it leads you to possess. Porque la mentalidad expansiva piensa desde lo menor hasta lo mayor. Because that expansive mindset, it leads you to believe from the smallest Cuando- to the greatest. Cuando Dios desata expansión en tu vida, tú tienes una mentalidad diferente a la que tiene el mundo. When God releases expansion into your life, you have a different mindset than the world. Porque tienes una mentalidad de reino. Because you have the kingdom mentality. Tienes una mentalidad que no ve límites. You have a mentality that does not see limits. Por eso cuando tú te unes a personas que conocen a Dios, que viven en orden y que viven en expansión, su mentalidad parece una fantasía. That's why when you come close to people who have this kingdom mentality, their lives may seem like a fantasy Porque no ve límites. because they don't see limits. Porque donde quiera ve oportunidades de crecer. Because in every area they see opportunities. of Porque growth. donde quiera ve las oportunidades de manifestar lo que carga, que es a Cristo. Because they see the opportunities to manifest who they possess, which is Christ. Porque una persona que vive en expansión vive en productividad continua. A person who lives in expansion lives continuously productive. Lo que haces, What you do, lo haces con un propósito siempre. you do it with a purpose. Nada es sacado de la manga. Nothing is just Todo on the es loose. planificado por Dios. Everything is planned through God. Y tú eres quien lo va a actuar. And you act upon it. Pero ya Dios lo pensó. But God already thought of this. Entonces uno que vive con una mentalidad expansiva So someone who has an expansive mindset no razona tanto las instrucciones del Padre, does not reason the instructions sino of the que Father. sabe que si Él lo dijo va a producir. But they know that whatever God has says, it will produce. Entonces va a actuar So they will act. y va a tener resultados. And they will see results. Siempre lo que hace va a tener un propósito y va a producir frutos. And everything they do has a purpose and it will bear fruit. Y lo que recibe en sus manos, aunque sea poco, lo va a reproducir. And everything they receive in their hands, even if it's little, it will reproduce. Piense en eso. Now think about that. Usted vive en expansión cuando no se queja de lo poco que tiene, sino que sabe que ese poco Dios lo reproduce. You live in expansion. Even though you have a little bit, you know that that little bit God can Vamos a la reproduce. palabra y vamos a ver al niño aquel. No había nada que comer para darle a la muchedumbre, pero ese niño tenía sus 2 peces con 5 panes. Now let us go into the word and speak about the child who had 2 loaves of bread and fish. Mentalidad de expansión. He had the mentality of expansion. Cuando lo que tú ves que tienes en tus manos, aunque en lo natural es poco, tú sabes que en lo espiritual es mucho. That even though you may see a little bit in your hand, spiritually you know that it is a lot. Entonces este niño con mentalidad expansiva So this child with an expansive mindset, lo puso en las manos de quien produce. he put it in the hands of him who reproduces, Lo puso en las manos de quien multiplica. in the hands of he who multiplies. Y dice la palabra que todos fueron alimentados y aún sobró. And it said, the word says everyone was fed and there was left over. Porque cuando tú tienes una mentalidad expansiva, Because when you have an expansive mindset,
todo lo que tienes en tus manos va a producir. Everything that you have in your hands will produce. Estudia cuál es la mentalidad en la que estás viviendo ahora. Now think about what mentality you're living Piensa in un now. momento en tu posición. Think for a moment your position. Piensa cuál es tu reacción cuando te llegan las adversidades. Think about your reactions when you face adversity. Piensas cuál es tu posición cuando escasean las cosas en tu casa. Think about what is your position when things are scarce Cuando in your no home. tienes lo suficiente humanamente hablando. When you don't have sufficient. ¿Cuál es tu posición? What is your position? ¿Te enfocas en lo poco Are you focused on the little? o sabes que lo poco en Dios es mucho? Or do you know that even a little within God is a Si lot? tu mentalidad es que sabes que lo poco en Dios es mucho, vives en expansión. If you can think that that little bit in God is a lot, then you live in expansion. Pero si lo que tienes habla más alto de a quien tú le sirves, But if what you have speaks louder than hay who que you trabajar serve, en tu mente then you have to work on your mind, porque estás viviendo en contracción. because then you're living in contraction. ¿Cómo podemos activar Now, how can we activate la expansión en nuestras vidas? that expansion in your life? Porque sí es desatada por el orden Because que- it is released que by Dios the order. establece. By the order that God establishes. La expansión es desatada por el orden que Dios establece en nuestras vidas. Expansion is released by that order that God establishes in our lives. Y es desatada por una palabra de Dios. And it is released by that word of God. Pero siempre hay cosas que nosotros tenemos que hacer en respuesta a lo que Dios ha hablado. But there is always things that we have to do in response Siempre to hay the word. algo que nos toca a nosotros. There is something that's always up to us. Número 1, Number one. y anote, And write this down. ¿qué tengo que hacer yo What do para I- vivir en expansión? What do I have to do to live in expansion? Número 1, en tu vida tiene que reinar el orden. Number one, order has to reign in your life. Y eso es lo que hemos estado hablando todos estos domingos. And that's what we've been speaking about these Si past usted desea Sundays. volver atrás y repasar, puede hacerlo. And you can go back and listen to these messages. Pero esa es la primera, lo primero en lo que tienes que operar. Tu vida tiene que estar en orden. Number one, order has to reign in your life. Número 2, yo tengo que dejar que Dios se expanda en mi interior. Number two, I have to let God expand within me. Parece tonta, pero no es tonta. And this may seem foolish, but it isn't. Parece obvia que yo tengo que dejar a Dios que se expanda en mi interior, pero no es tan obvia. And it may seem obvious, but it isn't. No es tan fácil de establecer en mi vida. It's not so easy to establish in my life. Porque el orden es que Dios primero tiene que expandirse en mi interior Because the order is that God first has to expand within me para luego yo ver resultados en mi exterior. so that I can see the results in my exterior. Pero el problema cuando hablamos de expansión en Dios But the problem when we speak about expansion in God, es que yo primero quiero ver los cambios en el exterior mío, that I first want to see the changes in en my mi exterior, entorno, in my surroundings, en mis in circunstancias, my en circumstances, mi matrimonio, in my marriage, en mi trabajo, at my job, en mi economía. in my economy. Y cuando no veo esos cambios en mi vida, And when I don't see these changes in my life, cuando no veo esa expansión en esas áreas de mi when vida, I don't see expansion in those areas of my life, viene la frustración. then frustration comes. Me siento frustrada, I feel frustrated. desanimada. I feel Dios, disappointed. tú no me escuchas. God, you're not Dios, tú no listening. estás al pendiente mío. You're not looking over Y me. empezamos con la queja And we begin to complain delante de Dios. before God. Pero es que lo que Dios ha establecido But what God has es established que primero Él opera en tu interior. is that He will first operate in Porque your lo que Él interior. hace en tu interior Because what He does in your se va a interior reflejar en tu exterior. will be reflected in your El exterior. infierno trabaja de afuera hacia adentro, But hell works from the outside in. pero Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera. But God always works from the ¿Quieres inside ver out. cambios? ¿Quieres ver cambios en tu vida? Do you want to see changes in your life? En tus cosas, In your things? en tus asuntos. In your issues? Permite a Dios obrar primero en tu interior. Let God operate in your interior. Permite que Dios se expanda en tu interior. Let Him expand within you. Y luego vas a ver esa expansión en el exterior. And then you'll see the expansion on the outside. Yo no puedo ser una agente de expansión porque somos agentes de expansión. I cannot be an
agent of expansion si primero yo no le permito a Dios expandirse en mí, if I don't let first God expand in my life, expandirse en mi vida? to expand in my life. Y yo quiero que usted sepa esto, And I want you to know this. que se escucha muy chévere este asunto de la expansión, And this may sound cool, the expansion, pero para que haya expansión en mi vida tiene que haber rotura de límites en mi vida. but for there to be expansion in my life, there has to be broken boundaries within my life. Van a haber cosas que se van a romper There are things that are going to be broken porque Dios se va expandiendo. because as God Van a begins haber to formas de expand, pensar, there will be forms of thought van that a will haber change, actitudes, and attitudes, formas de hacer las cosas, ways of doing formas things, de hablar ways of que speaking, van a evolucionar, that they will que van a evolve, cambiar. they will change, Van a haber rompimiento and de there will be límites. brokenness of Y your muchas veces boundaries. esos límites, And sometimes el these limits, rompimiento de esos límites the brokenness of these van a limits, doler, they're going nos to van a hurt. incomodar, They're going to make no us nos van a uncomfortable. gustar. We may not like them, Dice la palabra but the word says que un poco de levadura that a little bit of yeast basta para leudar toda la masa. is enough to spoil the rest. Y los que saben un poco acerca de hacer pan, yo no sé mucho, And those of you that know how to make bread, pero sí sé que el proceso de leudar la masa es hacer que la masa crezca. but the process of making yeast is to have the dough rise. A todos nos gusta un pan esponjadito, ¿verdad? And we all like that spongy bread, Un pan de masa de esos dulcecitos, qué rico. that nice sweet bread. Pues lo que hace que eso crezca, que esa What- masa crezca, What makes that dough rise es la levadura. is the yeast. Dice que solo hace falta un poquito And it says it only needs a little bit para que la masa crezca. so that the dough can rise. Pero ¿qué produce que la masa crezca? But what makes that dough rise? Cuando la levadura toca la masa, la harina, When the yeast, it touches the dough, the flour, se produce un proceso de descomposición there is a process of decomposition. y empiezan a emanar gases que hace que la masa se infle. And gases begin to arise that makes that dough rise. Pareciera que se echó a perder la masa. It may seem that the dough was spoiled De hecho, no huele bien. and it may not smell pleasant. Luego el aroma es extraordinario. Later, the aroma will be better. Pero en el momento de la descomposición en la que está leudándose la masa, But in the moment that the dough is rising, no tiene buen olor. it doesn't have a pleasant smell. Pareciera que dañamos la It masa. looks like we spoiled the dough. Y eso sucede cuando Dios se está expandiendo en nuestras vidas. And that happens when God is El expanding in proceso our puede ser lives. que te cause dolor. The process may be El proceso painful. puede ser que te incomode. The process is uncomfortable. El proceso puede ser que tú digas, esto no pinta como yo lo The pensaba. process is not what I thought it would be. O decimos la frase, esto no huele bien. Or we say, this doesn't smell right. Quédate tranquilo, But be still. que si hay orden en tu vida, That if there is order in your Dios ha life, desatado expansión sobre tu vida, and God has let te release estás expandiendo. expansion, you're aunque expanding. parezca que te estás echando a perder. Although it seems you may be Te spoiled, estás expandiendo. what you're doing is you're expanding. Dice en Génesis 12:2, Dios hablándole a Abraham, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Genesis 12:2. And I will make thee a great nation and bless thee, and will magnify your name, and thou shalt be a blessing. And I will bless those who bless you, and those who curse you I will curse, and all the families of the earth will be blessed in you. Esto era Dios hablándole a Abraham. Now this was God speaking to Abraham. Dios había separado a Abraham God had separated Abraham para hacer de él su pueblo, to make of him a nation, el pueblo de Israel. the nation of Israel. Pero antes de hacer de Abraham una gran nación, But before making Abraham a great nation, tenía que hacer de Abraham de él. he had to make Abraham belong to Tenía him. que bendecir primero a Abraham. He had to bless Abraham first. Había una palabra sobre Abraham de expansión, de grandeza, de multiplicación, de reproducción. There was a word upon Abraham of expansion and multiplication. Pero antes de Dios hacerlo a través de Abraham, But before God working through Abraham,
Dios tenía que hacer de Abraham su nación. He had to make Abraham his own nation. No sé si usted me va entendiendo, porque Dios trabaja en uno primero Because God works within one first para luego expandirse a nuestro entorno. to then expand to our surroundings. Dice en Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios hablándole a Moisés. Now God speaking to Moses, Exodus 25:8, and they shall make a sanctuary for me, and I will dwell in the midst of them. Dios le dijo, van a hacer un santuario para mí y yo voy a habitar en medio de ellos. God said, you're going to make a tabernacle for me, and I'm going to live within that. Pero cuando Dios le dio el diseño a Abraham, a Moisés, But when God gave the design to Moses del tabernáculo, of the tabernacle, primero Dios llevó a Moisés God first took Moses a una dimensión donde él mismo se convertiría en su morada. He took Moses to a dimension where he would first become God's dwelling place. Dios primero edificó su tabernáculo en Moisés God first built a tabernacle within Moses para que luego edificara con el pueblo un tabernáculo para él, to, concretamente. to then create a tabernacle with the people for him. La expansión comienza en ti Now, expansion, it begins with you. y luego sigue con lo que está alrededor. And then it moves around you. Dice en la tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 John 1:2. Beloved, I desire that you may prosper in all things, and that you may be in health, even as your soul prospers. O sea, el deseo de Dios es primero ¿qué? Prosperar nuestra vida. So God's desire is always to expand man's life. Y Prosper. luego, como prospera nuestra vida, prosperarán todas las demás cosas. And as our lives prosper, everything else will prosper. El deseo de Dios siempre es expandirse en la vida del hombre. God's desire is always to expand in man's life. Porque el ser humano no es lo suficientemente grande para contener todo lo que es Dios. Because the human being is not big enough to contain all that God is. Por lo tanto, el ser humano continuamente tiene que estar en crecimiento. Therefore, human beings need to be constantly in growth. Mi vida espiritual tiene que estar continuamente en crecimiento. My spiritual life has to be continuously growing. Mis maneras de hablar y de pensar tienen que estar cambiando continuamente. The way I speak and think need to change constantly. Una vida que vive en expansión tiene que continuamente cambiar para parecerse más a Él. A life that lives in expansion needs to grow to look more like Him. Porque dice la palabra en Isaías 55 del 8 al 9, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaiah 55, 8 through 9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, says the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts more than your thoughts. Por lo tanto, la expansión en nuestras vidas es progresiva, So expansion in our lives is progressive. no se acaba. It doesn't end. Cuando usted vino a Cristo, Now, when you came to aquellos que Christ, ya le han entregado su vida a Él, those that have given their lives to Christ, sabe que desde ese punto hasta el punto en el que usted se encuentra ahora mismo, they know that from that point to the point you're at now, usted no piensa de la misma manera. you don't think the same way. Usted no habla de la misma You manera. don't speak the same way. Usted no ama de la misma manera. You don't love the same way. No se aferra a las cosas de la misma manera. You are not tied to things the same way. Porque ha habido un cambio progresivo en su vida. Because there has been a progressive change in your life. Dios a través del Espíritu Santo se ha expandido en su mente. And God through the Holy Spirit has Se ha expanded in your expandido en mind, sus emociones. has expanded in your Se ha emotions, expandido en sus has acciones. expanded in your actions. Esta es la expansión de Dios en su vida. And that is the expansion of God in your El life. infierno va a querer continuamente de contraer su vida. But hell always tries to contract your life Que usted no crezca. for you not to grow. Porque si lo contrae, Because if he can contract se you, detiene el crecimiento. growth will be detained. Se detiene su madurez. Your maturity will Se be detiene el detained. cambio. The change will be detained. El infierno lo que busca es que usted haga como el insecto
Yo le llamo gongolón, tiene diferentes nombres. Pero ¿cuántos de ustedes lo han visto? Ese insecto, o no es un insecto, alguien que me dé luz. Nada, es de los que él se arrastra Now there's this small bug that slithers around. y cuando usted lo toca, And when you touch him, ¿qué hace? what he does, Se enrolla y se queda ahí. he becomes a circle and he Y si usted stops. se queda ahí And if you stay there, y cuando él vuelve y se abre, when he is usted vuelve y lo toca, and as if you touch él him vuelve again, y se enrolla. he will enroll himself again. Y hasta que él no sienta que no hay amenaza, And until he feels less no se threatened, desenrolla he will not unwind y himself sigue avanzando. and will not advance. Muchos de nosotros Now many of us, están en esa condición. we are in this condition. El infierno está ahí Hell is here, esperando que tú puedas estirarte un poquito waiting for you to y decir, expand ahora es que voy a salir, and say, I'm going to go out ahora es que now. voy a emprender, This is where I'm going to start. pero el infierno está But hell is there. para donde tú vas. Where are you going? Volvemos a contraernos And we begin to y constrict. volvemos y nos salimos y decimos, no, ahora es que yo voy. And now you say, I'm going to start again. Pero el infierno te está esperando ahí But hell is waiting y for you. vuelve y te toca And he touches you y again. vuelves y te enrollas. And you begin to Porque el constrict infierno again. busca contracción continuamente. Because hell is always looking to contract you. Porque mientras haya contracción en tu vida, Because as long as there's contraction in your estás life, continuamente deteniéndote. you are continuously No hay stopping. avance. There is no advance. Lo que hay es muerte. What there is death. Porque eso es lo que el infierno quiere en nuestra vida. Because that is what hell wants in our lives, Matarnos. to kill us. Por lo tanto, tenemos que expandirnos continuamente en Dios. Therefore, we need to expand continuously in God. ¿Sabe cuál es la medida de expansión de un hijo de Dios? And do you know what the measure of a child of God is? ¿Saben cuál es? ¿Cuál es nuestra medida de expansión? What is the measure of our expansion? Cristo. It is Christ. Cristo es nuestra medida de expansión. Christ is the measure of expansion. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ephesians 4:13, until we all come to the unity of the faith and knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Así que tu medida y mi medida a crecer es Cristo Jesús. So your measure and I should be Christ Jesus. Son zapatos bien grandes And these are big shoes. y hay que expandirnos bastante para llegar ahí. And we have to expand greatly to reach Pero this. fíjese lo que dice Efesios 4:13. ¿Cómo comienza? Hasta que todos lleguemos. But it says in the word, until we all arrive. Hasta que todos que lleguemos es un acto de progresión continua, It's an act of progressive growth. transformadora And it is y transformational. sobrenatural. And it is supernatural. Que no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, And we can't do this in our own strength, sino es en sus fuerzas. but in His strength. Por eso la palabra dice Now that is why the word says que nos fue dejado that it was left. el espíritu del Hijo The Spirit of the Son, que forma en nosotros He shapes in us el carácter the character a la estatura to the del stature, varón to the perfecto. perfect man. Así que hasta que todos lleguemos quiere decir que vamos a llegar, que podemos llegar. Until we all come, this means that we can all achieve this. Pero te está diciendo hasta que todos lleguemos. But it's saying until we all come. Te está diciendo es un proceso It's saying this is a process. progresivo It is progressive. que no para, That it will not que stop. no se estanca, It will not stumble. porque nuestra vida Because our life, no nos da it is not para enough conocer so that we may know todo lo que tenemos que conocer de Dios. everything that we need to know about Por God. eso That is no hay why tiempo para detenerse, there's no time for us no to hay tiempo stop. para contraerse, No time to be es tiempo de constricted. avanzar, It is time to es advance. tiempo de crecer, Time to es grow. tiempo de madurar, Time to es tiempo mature. de multiplicar. Time to Y yo multiply. sé And I know that I que know nosotros como iglesia that we as a church, estamos en un tiempo de expansión. we are in a time of expansion. Lo sé
I know this. por lo que Dios ha hablado, Because of what por lo God que has estamos spoken. viendo, Because of what we're por lo que seeing. estamos viviendo, Because what we're living por lo through. que está sucediendo en los hogares, Because what's happening por in lo the que está home. sucediendo con los unos. What's happening with the Cada uno de one. ustedes puede venir aquí y puede testificar And you can all testify cosas que Dios está realizando en la vida de aquellos a través de usted. things that God is doing through to other people's lives through you. Eso no tiene otro nombre And that has no other name que no sea expansión. than expansion. Dios se está expandiendo. God is expanding. ¿Sabes lo que representa expansión en tu vida? And do you know what expansion represents in your life? Que vas a emprender cosas That you will begin things que antes no habías emprendido. that before you had not undertaken. Cuando eso esté sucediendo en tu vida, When these things are occurring in your life, la expansión se está manifestando en tu vida. expansion is manifesting Cuando in your life. llegan retos a los cuales tú pensabas que no podías enfrentarlos, When you begin to face challenges you thought you could not face. pero tú dices, en el nombre de Jesús yo lo voy a hacer. But you say, in the name of Jesus, I'm going to Estás do viviendo en this. expansión. You're living in expansion. Cuando enfrentas cosas que no habías enfrentado, cuando ves resultados When you see results que no habías visto antes. that you had not seen before. Eso es muchas veces cuando uno dice, pero si ya esto yo lo había hecho, This is when you say, I've done this before, pero no me ha dado el resultado que me está dando ahora. but I haven't seen the result I'm seeing Ay, que now. antes lo estabas haciendo en tus fuerzas. But before you were doing it in your Antes lo strength, estabas haciendo en tu sabiduría. you were doing it in your wisdom. Antes lo estabas haciendo como pensabas que iban a funcionar las cosas. You were doing it within your own thoughts. Pero ahora lo estás haciendo en la unción de la expansión de Dios. But now you're doing it in the anointing of the expansion of God. Por eso lo que hiciste antes no te dio resultado, pero lo estás haciendo ahora y te está dando resultados. That's why you're seeing results Eso now. se llama vivir en expansión. And that is called to live in expansion. ¿Quién produce la expansión? And who produces expansion? Cristo en nuestras vidas. Christ within our Él lives. produce expansión. He produces No hay forma de expansion. que Él opere en nuestra vida There's no way for him to operate in our lives sin que la expansión se manifieste. without having expansion La manifested. expansión es fruto de su presencia en nuestras vidas. Expansion is the fruit of the presence in his Cuando nosotros lo hemos dejado poner orden en nuestra when we vida. have allowed him to put order in our lives. ¿Qué significa la expansión? ¿Cómo tú ves expansión en tu vida? Cuando cada oportunidad en tu vida es una oportunidad para crecer. How do you see expansion in your life? When every opportunity in your life is an opportunity to grow. Llegó esta situación difícil y tú te enfocas en la situación difícil. No. When a difficult situation arrives and you just focus on that, Una mente que vive en expansión sí ve la realidad, a mind that lives in expansion can see the reality, pero sobre esa realidad ve lo que Dios ha hablado. but upon that reality, they can see what God has spoken. Por lo tanto, sabe que la situación adversa en su vida Therefore, they know that that difficult situation in their lives va a producir un eterno peso de gloria sobre will él o produce sobre ella. an eternal weight of glory within their lives. Mire, hablaba esta semana con una de las hijas de la casa. Yo le decía, no hay forma de que esa palabra se cumpla de otra manera. I was speaking to one of the daughters of the house and I was telling her, there's no other way that that word can come to pass. Cuando la palabra dice esta leve tribulación momentánea When it says this temporary tribulation producirá un eterno peso de gloria, will produce an eternal weight of glory, esa palabra en un hijo de Dios that word in a child of God siempre es un sí y un amén. will always be a yes and a amen. No hay forma que para un hijo de Dios una leve tribulación momentánea, There is no way that for a child of God, that slight no trouble, importa el nombre, no matter what the name is, llámese enfermedad, call it sickness, llámese muerte, call it death, llámese lo que se llame. call it what it may. Usted póngale la situación de su leve tribulación momentánea, Look at your situation of that momentarily. porque no importa cuán grande esté pasando esa situación, cuán difícil sea, la palabra dice que es leve, No matter how big your situation is, Que the word leve. says that it is light. porque no lo pasamos solos, Because we don't face lo this pasamos alone. con Él. We face this with Y him. dice la palabra que va a dar por resultado un solo resultado And the result will be, according to the word, en un hijo de Dios. in a child of God. Las leves tribulaciones momentáneas Those momentary times of solo tribulation, tienen un producto, they will only produce one thing, un eterno peso de gloria. an eternal weight of glory. Lo que significa es que de la situación que
que estás viviendo, This means that that situation that you are que going no through, estoy diciendo que es fácil, and I'm not saying that it's easy, sí, va a ser difícil, and yes, it may be difficult, porque no hay tribulación fácil. because there's no easy tribulation. Te estoy diciendo que vas a salir victorioso y But victoriosa, I'm saying that you're going to come que out no vas a salir victorious, igual, that you won't come out the que same, lo que Dios va a desatar sobre ti es un eterno peso de su gloria that God will release an eternal weight of para glory bendición de otros, for blessings para for bendición others, de tu vida, to bless your para life, bendición de tu familia, de to tu bless your entorno. family and your surroundings. ¿Qué significa vivir en expansión? And what does it mean to live in expansion? Que aún en la angustia, That even in anguish, Dios suma y no resta. God adds and does not subtract. Yo no sé cuántos de ustedes han podido experimentar eso, I don't know how many of you have experienced this, pero yo puedo testificarles aquí con toda la legalidad del mundo but I can testify to you here que en los momentos de angustia de mi vida, that in the times of anguish in my life, yo puedo decirles a ustedes que Dios siempre sumó y no restó. I can tell you that God always added and never subtracted. Siempre sumó a mi vida y no restó. He always added into my life No and not restó subtracted. bendición. He did not subtract Su blessing. bendición siempre fue desatada, His blessing was always released, aún en los momentos de angustia. even in my times of anguish. ¿Qué significa vivir en expansión en tu vida? So what does it mean to live in expansion in your life? Que en Dios con cada pérdida, That in God, with every loss, escúchame bien, en No. Dios, now listen, with God, con cada pérdida que afrontes en tu vida, with every loss that you face in your life, ganas. you win. Solo el que ha experimentado pérdida sabe cuán real es esto en Dios. Only those that have experienced loss know how real this is. Porque le tememos mucho a perder. Because we fear to lose. Nos aferramos a las cosas para no perderlas. We hold on to things so that we won't lose them. Pero cuando entendemos que en Dios But when we can understand that in God, no hay pérdida sino ganancia, there's no losses but gains. nosotros nos afrontamos a las situaciones y a las pérdidas We can face those challenges and those con losses valentía, with courage, con gozo, with joy, con la fuerza que solamente Él puede dar. with the strength that only He can Y no te provide. estoy diciendo que no llores ante las situaciones difíciles. And I'm not saying not to cry upon those difficult Yo he llorado y situations. mucho I have cried greatly con situaciones difíciles que han llegado a mi vida. because of difficult situations Pero I've been dentro through. del llanto, But within the cry, sé de dónde vienen mis I fuerzas. know where my strength comes from. Sé que hay una tribulación en el momento, I know that there's a tribulation in pero the sé que moment, eso va a desatar bendición para mi vida. but it will release a blessing into my Y life. no te lo digo como un cliché, And I'm not saying this as a cliche. lo he experimentado. I have experienced this. Lo he experimentado y lo he vivido. I've experienced and lived through this. Dios nos lleva a vivir en expansión continua, God leads us to live in continual expansion. pero el infierno nos lleva a vivir en contracción. But hell leads us to live in contraction. Él va a contraer tu vida He's going to try and contract your life para que vivas fuera de tu propósito. so that you can live outside of your purpose. ¿Y cuál es tu propósito? But what is your purpose? Tener comunión con Dios. To have a fellowship with God. Tienes un propósito, You have a es purpose. tener comunión con Él. It is to have fellowship A with ese Him. propósito súmale la asignación que And to that tengas, purpose, add assignment that lo you may que Dios have, te llame, en donde pueda serle útil. to where God is calling you to be El useful. infierno busca detener todo eso. But hell is looking to detain all that. Pero es importante dejar que Dios ponga orden en nuestra vida, But it's important to let God put Por- order in our lives. porque irremediablemente el orden va a desatar expansión. Because order will release expansion. Miren esto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan y los que no, pues, le hago un resumen rapidito? La mujer samaritana. How many people remember the Samaritan woman? Esta mujer a la cual Jesús fue y se encontró en el pozo Jesus found her at the well y le pidió agua. and he asked her for water. Y ahí surge una conversación entre ella y Jesús. And a conversation was released there. Una mujer que vivía en contracción. This is a woman who lived in Una contraction. mujer que vivía en tristeza, She lived in sadness, en desorden, in disorder.
señalada, She was singled out. era señalada por la sociedad, She was singled out by vivía society. tanto en contracción And she lived so contracted que ni siquiera podía ir a sacar agua cuando todas las mujeres iban a sacar agua. that she could not go fetch water when the other women were there. Ella tenía que asegurarse de ir a sacar agua a la peor hora, She had to go at the worst time. a la hora que ella sabía que no se iba a encontrar a nadie, At the time she knew that she would not find anyone porque tenía que vivir escondida, because she had to live hidden. tenía que vivir avergonzada. She had to live with shame. Una persona que vive en contracción vive escondida, A person who lives in contraction lives hidden, vive avergonzada, lives shamed demostrar realmente qué es lo que hay dentro de ellos. to show who they really are. Así que Jesús fue al encuentro So Jesus, he came to the encounter a poner orden en la vida de esta mujer. to put order within this woman's life. Dice la palabra que luego de esta conversación And the word says after this y de conversation Dios revelar la vida de esta mujer, and God revealing the life of this woman, esta mujer recibió this woman received el milagro de la vida, the miracle of life que es a Cristo. that is Christ. Y dice en Juan 4:39 que muchos de los samaritanos de la ciudad donde ella vivía creyeron en Jesús por la palabra de esta mujer. And John 4:39 said that many of the Samaritans of that city believed in him because of the word of this woman. Porque cuando Dios pone orden en nuestra vida, Because when God puts order in our lives, desata expansión en nuestra vida he releases expansion in our lives. y nosotros accionamos en esa expansión, And we react in that expansion, todos se benefician. everyone will be El benefited. reino es establecido. The kingdom is Hay established. sanidad, There is healing. hay There salvación, is salvation. hay There liberación. is deliverance. Por eso yo no sé si usted se acuerda hace unos domingos atrás o en una de las escuelas bíblicas I don't know if you remember a few Sundays ago que el pastor mencionó, mi esposo mencionó, that the pastor mentioned como una palabra totalmente profética para nosotros. with a prophetic word for all of No us. sé si usted la tomó, I don't know if you took it. pero él dijo, Dios los va a meter en aprietos en este tiempo. He said God is going to put you into tight places in this time. Dios los va a meter en dificultades. He's going to put you into difficulties. Van a pasar experiencias que antes no habían You're pasado. going to go through experience you had not had before. Expansión. It's expansion. Van a pasar por situaciones que los van a sacar de su zona de control. You're going to go through experiences outside of your comfort zone. Expansión. It's expansion. Hay muchos de ustedes Now, many of you que se han dado cuenta y se han topado con situaciones have realized and faced situations donde han ido a un lugar por una cosa, where you've gone to a place for one pero el thing, infierno ha tenido que reaccionar but hell has had to react porque allí entró un hijo y una hija de Dios because a child of God que entered habla y vive en expansión. that speaks and walks in Porque ¿saben qué? expansion. Because you La know what? expansión tiene una peculiaridad. Expansion has a No peculiarity. solamente se manifiesta cuando usted habla, It doesn't manifest only when you se speak, manifiesta con lo que usted es. but it manifests with Por what lo you tanto, are. cuando usted llega a un lugar So when you y arrive es to a un hijo place, que vive en and expansión, you are a child that lives el in mundo de las expansion, tinieblas the reacciona kingdom of hell y reacts reconoce and que su recognizes territorio está siendo invadido that their territory por is un being invaded hijo o una hija de Dios. by a child of God. Porque cuando usted llega, Because when you arrive, ellos tienen que huir. they have to Es run. como un cerco que usted tiene alrededor. It is like a Y circle conforme around usted you. avanza, And the more you el infierno advance, tiene que hell retroceder. has to retrocede. Por eso la insistencia de Dios That is why the assistance de of God decirnos, to tell us, hijos, child, pongan las cosas en orden, put pongan things in prioridad. order, put priorities. Yo quiero establecer orden en sus vidas personales, I want to en establish sus order vidas in your como lives, iglesia, in your lives as porque a la church, temporada because the season que viene that is a coming partir de hoy to start from en today Abba Pater in Church Abba Pater es un Church tiempo de expansión y It no is de a time contracción. of Tal expansion vez and has not estado contraction. viviendo en contracción continua, pero yo quiero que sepas algo. Ese tiempo terminó. That time Ese has tiempo ended. terminó en tu vida. Vas your a life. vivir en la expansión del Padre, en la manifestación de lo sobrenatural, You en el will establecimiento de manifest su reino. the supernatural and Hallelujah. establish his kingdom in this time. Por eso cuando Jesús
llegó al territorio That is why Jesus, when he arrived at the territory de Gadara, of Gadara, solamente el llegar, just by arriving there, dice la palabra que había un hombre the word says that there was a man que el infierno lo tenía contraído. that hell had him in contraction, Dice que vivía desnudo completamente. that he lived naked. No resistía a la ropa. He could not resist clothing. Vivía en un desorden total en su vida. He lived in total disorder in his life. Dice que no tenía casa, He had no home, que vivía en los sepulcros, that he was living in the tombs, que lo amarraban cadenas that they would have to chain him, y no podían sostenerlo porque las rompía. and the chains could not hold him. Pero cuando Jesús llegó a aquel territorio, But when Jesus arrived to that ni territory, siquiera se había referido a aquel hombre, he did not even speak to that man, porque Cristo, que es la expansión, because Christ, who is expansion, llegó a aquel lugar, he arrived to that place. invadió aquel territorio. He invaded that La atmósfera territory. espiritual se dio cuenta que había llegado alguien con The legalidad spiritual eterna. atmosphere ¡Oh, realized aleluya! that the eternal ¡Aleluya! legality returned to ¡Aleluya, that place. hijos! Hijos, prepárense porque en su trabajo, van a llegar. Van a llegar como hijos con legalidad eterna. You will arrive with children Oh, of the eternal, y el infierno tiene que retroceder. and hell will have to step back. No tengan temor. Do not have fear. No tengan temor. Have no fear. Porque un hijo que vive en expansión sabe cómo actuar. Because a child that lives in expansion Un knows hijo how que to vive en act. expansión es dominado por el Espíritu He is Santo. dominated by the Holy Así que si Spirit. alguien viene So if someone comes influenciado influenced por las by tinieblas, hell, el poderoso que está en the usted powerful one le va who a is dar las within palabras, you, he will give you the le va a dar word, la unción, he el will give poder, you la the autoridad anointing, the power para and hacer, authority para to deshacer do y para and say establecer. and to establish. No teman, Have no es fear. tiempo de expansión. It is time for Es tiempo de expansion. expansión. It is time for Dice expansion. la palabra que ese hombre fue completamente libre. The word says that man was completely Dice que había free. legiones en ese hombre. That there were legions within this man, Y fue completamente libre. but he was completely freed. Dios estableció su orden en la vida de ese hombre. God established his order within his life. Estableció su orden. Established his order. Y les acabo de decir And I just said, que cuando se establece orden en una vida, when order is established in a se life, desata expansión. Y hay expansion is released. manifestación de la expansión. And there is a manifestation of the La expansion. expansión siempre tiene frutos. Expansion always has Siempre hay fruits. evidencia de la There expansión. is always evidence of the Y expansion. dice la palabra And so the word says en Lucas 8:39 in Luke 8:39 que este hombre that this man, se le acercó a Jesús he came to Jesus con la intención de seguirle. with the intention of following Luego de him. que fue libre, After he was free, él quería hacerse discípulo de he Jesús. wanted to be Jesus' disciple. Pero estas fueron las palabras de Jesús. But these were Jesus' word to him. Vuélvete a tu casa Go back home y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios. and tell what great things God has done. Y él se fue And so he went away, publicando por toda la ciudad publishing throughout the cuán city grandes cosas había hecho Jesús con él, how great things Jesus had done for him. manifestando expansión. He was manifesting Es que expansion. cuando Jesús trabaja en tu vida, It's because when Jesus works cuando in your Jesús life, pone orden en tu vida, when he puts order no in hay your life, forma de que la expansión no se manifieste. there's no way that expansion Se is not va a manifested. manifestar. It will be manifested. Incluso estaba leyendo sobre la mujer samaritana. And I was Hace un reading tiempo lo leí. About the Samaritan woman. Y dice que esta mujer, la historia cuenta, And history says que esta mujer se volvió evangelista that this woman became y an que evangelist. sus hijos también fueron evangelistas en And that aquel her lugar. children were Porque es que cuando evangelists. Dios desata orden en tu vida, Because when God releases order se into your life, establece la expansión en tu and vida, expansion is established in your life, dentro de ti, en tu interior, within you, in your interior, tu familia se ve afectada, your family will be tu barrio se affected. ve afectado, Your city tus will be vecinos affected. se ven Your afectados, neighbors will be affected. solamente porque Dios desató expansión en ti. Because God released expansion within you. Número 3,
Le dije primero, para activar la expansión en mi vida, orden. The first thing to establish is order. Segundo, Dios tiene que establecerse en mi interior. And then God needs to establish within me. Y 3, la expansión Dios la desata con una palabra, Expansion is unleashed by a word, pero se concretiza con una acción de mi parte. but it is concreted by a man-made action. Mire lo que dice en Génesis 1, del 6 al 7. Dios dijo, haya expansión, lo dijo, e hizo la expansión. Genesis 1, 6 through 7, God said, let there be expansion, and he did the expansion. O sea, la expansión viene por una palabra desatada, This expansion comes by a word that is released, pero se concretiza con una acción efectuada por ti. but it comes to pass by something that you do. Dios te manda acciones de fe. God demands actions of faith. Muchos de ustedes cargan palabra de Dios en diferentes áreas. Many of you carry the word of God in different areas. Y esas palabras llevan años que Dios la ha dado. And those words were given to you by God years ago. Y usted dice, no se ha dado, no ha llegado el tiempo, no. And you say that time hasn't come, I haven't seen this. Pero muchas de esas palabras no se han cumplido porque usted no ha hecho lo que tiene que hacer. But many of these words have not come to pass because you have not done what you should do. Es como si, y voy a ser radical con este ejemplo, And it's as if Dios me habló de una segunda bebé. God spoke to me about a second baby. Todos la han visto por ahí, Milena. And you've all seen her. Dios, donde quiera que me metía, me hablaba acerca de que venía otra bebé. Wherever I would go, God would tell me there's a second baby coming. Pero había algo que yo tenía que hacer But there was something that I had to do para que saliera la bebé. so that the baby could come. Si yo solo me quedaba con la palabra If I only kept the word y escuchaba la palabra, and listened to the word, la bebé no iba a llegar nunca. the baby would never arrive. Un poco radical, It's a little radical, pero para que usted entienda but for you to que hay palabras que understand, Dios ha desatado sobre su vida. there are words that have been Vas a released tener to una your empresa. life. You're going to Vas have a a tener un business. negocio. You're going to have a store. Tu familia. Your family. Y no se ha cumplido, no porque Dios no quiera, ni porque es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios, ni porque no sea el tiempo de Dios. Sencillamente no has accionado. It hasn't come to pass because you have not reacted. Sencillamente no lo has hecho. You have not done what you should do. Dios le habló a la tierra, Dios le habló al pueblo de Israel Now God spoke to the people of Israel acerca de una tierra prometida. about a promised land. Le dijo, vas a vivir en una tierra que fluye leche y He miel, said, you're going to live in a place where there's flows milk and honey. pero tienes que meterte y poseerla. But you have to go there and possess Tienes the que land. meterte y conquistarla. You have to go there and conquer it. Le dijo a Josué And he told Joshua, en Josué 1, 3 al 4, Joshua 1, 3 to 4, yo os he entregado, I have given you, como lo había dicho a Moisés, as I said to Moses, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, every place that you desde el tread, desierto y el Líbano from the wilderness to Lebanon, hasta el gran río Éufrates, into the great river Euphrates, toda la tierra de los Eteos, and the land of the hasta el Hittites, gran mar donde se pone el sol, to the great sea where the sun sets, le dijo, será vuestro territorio. shall be your territory. Todo eso va a ser tu territorio. All that will be your territory. Le dijo, todo lo que pisare Everything that you stand on, la planta de vuestro pie. that your foot may tread on. Pero no era solamente que él pusiese su pie. But it's not only that they would put their feet, Implicaba una conquista. but they had to conquer Implicaba un esfuerzo. it. It implied Implicaba an una effort, estrategia. a strategy, Implicaba una planificación. a plan. Implicaba sentarse con los líderes y hablar cómo lo vamos a hacer, They con had to quiénes plan. cuento, por do I dónde count vamos with? a entrar. Discúlpame. Dios le dijo para entrar Now God said to enter, a poseer la tierra to possess the land que Jehová os da en posesión. which the Lord gives you to possess. Tienes que esforzarte, You have to make an effort. tienes que ser valiente, You have to be courageous. tienes que buscar la forma. You have to look for a way. Ya yo te la entregué, Now I've given you pero this, tú tienes que accionar. but you have to react. Así que la expansión, So then expansion, una vez es desatada por Dios, once it is released by se God, concretiza it becomes concrete cuando yo actúo, when I act, cuando yo hago, when I do, cuando yo
Hago lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer. When I do what I have to do. Número 4. Y ya voy terminando. ¿Cómo yo desato la expansión en mi vida? ¿Cómo yo la vivo? Number 4, how do I release expansion in my life? Cambiando mi mentalidad By changing my mindset y renovando nuestro entendimiento. and renewing our understanding. Dice Romanos 12:1. Now Romans 12:1. No os conforméis a este siglo, Do not be conformed to this world, sino transformaos but be transformed por medio de la renovación by renewing de vuestro entendimiento, of your mind, para que comprobéis so that you may prove cuál sea what is la buena voluntad de Dios, the good and acceptable, agradable y perfecta. perfect will of God. El pensamiento. Our thoughts. El mundo continuamente está empujando The world is always pushing a conformar el pensamiento. to shape our thoughts. Y conformar el pensamiento no es otra cosa And to shape our thought means que tu pensamiento tome forma del mundo. that your thoughts look like the world. Terminamos pensando igual que And we end up thinking just like the world en vez de ellos y pensando igual a nosotros. instead of they thinking like us. Miren lo que Dios le dijo a Josué. Now look what God said to Joshua. Mi siervo Moisés ha muerto. My servant Moses is dead. Ahora pues, Now there, levántate. arise. Ya Moisés murió. Moses has been dead. Levántate. Arise Acciona. and act. Cambia el pensamiento. Change your thoughts. Amaste al viejo. For you Lo loved the young honraste. person, you Lo honored him, seguiste. Pero you te toca a followed. ti. But Te now toca a ti you- ahora. you have to do Sacúdete. this. You have to Levántate. shake it off. Esfuerza. Arise and make an effort Y pasa este Jordán. and cross the Jordan. Tú y todo el pueblo. You and all this people A la tierra into the land que yo les doy. that I am giving. Ya hay una palabra desatada por Dios. There is a word that is released there by Nos toca God. hacer lo fácil o lo difícil. We have to do the easy or the Porque Él hace difficult lo imposible. because the impossible, Moisés muere as Moses died, y Josué entra en una nueva mentalidad. and Joshua comes into a new Mente mindset, expansiva a mindset of expansion para la conquista. to conquer, Mente expansiva an expansive para la mind herencia. for the inheritance, Mente expansiva an expansive para mind conquistar la posesión asignada. to conquer and possess the assignment. Debemos abandonar We have to abandon el estilo de vida that way of life del desierto of the desert para ingresar so that we can a la enter posesión into the de la possession herencia of the que inheritance Dios nos ha dado. that God has given us. Y pastora, ¿cuál es esa mentalidad And Pastor, what is that de mindset desierto? of the desert? Mentalidad de esclavo The slave mentality y mentalidad de víctima. and that victim Eran mentality. esclavos en Egipto They were slaves in Egypt. y tenían mentalidad de víctima en el desierto. And they had a mentality of victims Todo in the era un desert. alelolay, They were always todo crying. era una queja. They were always complaining. Mira si su mentalidad era de víctima, Look and see that they had that que victim mindset. anhelaban más la vida de esclavo That they wanted that life que of la the libertad que slave. Cristo les había dado, Then the freedom que Dios les había dado. The freedom that God had given them. Hay que abandonar Now we have to abandon esa mentalidad that mentality y caminar en la mentalidad expansiva. and to walk into that expansive mindset. ¿Sabes por qué? And do you know why? Porque yo sé que has pasado cosas difíciles en tu vida. Because I know you've been through difficult things in your life. Yo sé que tal vez apenas estás levantándote And I know that you're barely standing up now. o maybe estás pasándolo todavía. Or maybe you're going through them right now. Pero sabes que la expansión no vive en el pasado, But expansion does not live in the past. sino que la expansión se para Expansion separates. en el pasado. It stands on the past. Acciona en el presente It acts in the present para alcanzar el futuro que Dios te ha entregado. to reach the future that God has given Escúchame you. bien, Now listen, la expansión no vive en el pasado. expansion does not live La in the expansión past, se para en el pasado. but it stops in the past. Acciona en el presente And it acts in the y present alcanza el futuro. and reaches the future. Aquel que vive en expansión Those that live in es expansion, un repartidor de herencia. he is a person who gives inheritance. Hay herencia en tus manos.
There is inheritance in your hands. Tal vez tú dices, "Ay, pero yo no tengo mucho dinero, no estoy hablando de lo material. And you may say, I don't have a Tú lot tienes of money. riquezas en lo espiritual. But you have Dios te ha spiritual entregado richness. riquezas. God has given Dios you nos richness. ha dado el ministerio de la reconciliación. He has given us the ministry of Y para reconciliation. ejercer ese ministerio de la reconciliación, And to walk in that ministry of puso en reconciliation, tus manos riquezas. He put in your hands Eres riches. un repartidor de herencia. You are a deliverer of riches. Mira lo que Dios le dijo a Josué. Now look what He told Joshua. Esfuérzate y sé valiente, Be strong and courageous. porque tú repartirás Because you will a divide este pueblo por heredad unto this people by la tierra inheritance de la cual juré the land of which I a sus swore padres que le daría a ellos. to their fathers that I would give to them. Josué era un repartidor de herencia. Joshua was a deliverer of riches. Tú eres un repartidor de herencia. You are a deliverer of Por eso riches. para este tiempo Dios te está llamando. That is why for this time He is calling you. Es tiempo de dejar esa mentalidad. It is time to leave behind that mentality. Cambia la mentalidad. Change your mentality. Acciona. Act. Acciona en Él. Act in Him. Toma lo que Él ha prometido. Take what He has Porque es promised. tiempo de expansión para esta casa. It is time for expansion Es for this tiempo de house expansión para tu vida. and for your Es life tiempo de expansión para tu familia. and for your family. Créelo. You have to believe Créelo. it. Eres un ente de expansión. You are an agent No of de expansion, contracción. not of El contraction. infierno va a intentar Now hell will try una y otra vez. time and time again, Una y otra vez. time and time again, Llevarte to take you a vivir en contracción. to live within contraction, A vivir como el gongolón. to live like a worm, Contrayéndote continuamente. contracting yourself Y no continuously avanzando. and not advancing. Toma acción Now take de lo que el action Padre ha puesto en tus manos. of what God has put in your No eres hands. cualquier cosa. You are not a common thing. Dios ha hablado de expansión para nuestra iglesia como iglesia. God has spoken about our church in Dios ha hablado de expansion. multitudes. And He's spoken about Dios multitudes. ha hablado de un gran templo. He's spoken about a Dios great ha hablado de temple, una gran cosecha. of a great sowing. Pero la expansión se manifiesta primero ¿en dónde? But expansion is first manifested En where? mí. Within En mí. Y por cuanto se manifiesta en mí, And because it is manifested vamos in a me, ver los frutos. we will see the Yo te fruits. invito a estar de pie. I invite you to come to your feet. Y quiero que anotes esta palabra. And I want you to write down Y this la tomes word. como una palabra profética de Dios para tu vida. And take this as a prophetic word to your Isaías life. 54, Isaiah los 54, versículos del 2 al 3. 2 to 3. Isaías 54 versos del 2 al 3. Anótalo y lo vas a leer como una orden de Dios para este tiempo. Isaiah 54, 2 Y lo to vas a 3. aplicar en todas las áreas de tu vida. And I want you to apply this into your En life, tus estudios, in your en studies, tu matrimonio, in your marriage, en tu vida personal, in your personal en las life, empresas, in your business, en todo lo que eres tú vas a aplicar esta palabra. in everything that you are, apply this word. Porque es una palabra profética Because this is a prophetic de la word boca del Padre. from the mouth of the Father. Y dice así: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escaso, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Yo quiero que hoy, I como un want you acto today. profético, Isaiah 54, enlarge the place of your tent and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare. Lengthen your cords and strengthen your stakes, for you shall expand to the right and to the left, and your descendants will inherit the nations and make desolate cities inhabited. ahora yo quiero que como un acto profético, como iglesia, As a prophetic act, as a church,
Vas a hablarte a ti mismo. I want you to speak to yourself. Y vas a profetizar esta palabra para ti. And I want you to prophesy this word to yourself. Vamos a comenzar a leerla. And we're going to begin to read this. Pero vamos a comenzar con el nombre de cada uno de ustedes. But we're going to begin with your name. Y no lo tomes por común. And do not take this as Porque common. esa es la palabra. Because the word En says nuestra lengua está el poder that in our tongues is the de la power vida of the life y de la muerte. and of death. Habla entonces vida. So then speak Y hoy life. vas a hablar vida. And you're going to speak Le vas life. a hablar a tu espíritu. Speak to your spirit. Le vas a hablar a tu cuerpo. You're going to speak to your body. Le vas a hablar a tu mente. You're going to speak to your mind. Y le vas a hablar a tu alma. And you're going to speak to your soul. No importa la situación que estés pasando. It doesn't matter the situation you're Hoy tú vas a facing. profetizar esta palabra para ti. Today you're going to prophesy Y this la vas a word. tomar. And you're going to Y take se va a it. desatar un rompimiento. And it's going to be En la released. situación que estás pasando se desata un In rompimiento that en el nombre de situation Jesús. that you're facing, the word will be Hoy released. se desata un rompimiento. Yes, it will be broken today. Vamos, yo lo voy a leer una vez y usted lo repite, pero comenzamos con el nombre. Todos a la vez van a decir su nombre. Ana, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y fuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha. Haga así, a la mano derecha, a la mano izquierda, y mi descendencia heredarán naciones y habitarán las ciudades asoladas. Aleluya, aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Padre, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Te damos gloria, te damos honra. Gracias, 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 gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Thank you, Santo. Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. Thank you. Thank you. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, yo declaro I declare en esta hora in this time el cumplimiento de esta the palabra. accomplishment of this word. Padre, hoy Now, Father, son today ensanchadas we will nuestras expand estacas, our stakes. son alargadas They are strengthened. nuestras cuerdas. Our cords. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, a partir de este momento, from this moment, nuestra iglesia our church no será igual. will not be the same. Comienza It will un begin tiempo de a expansión, time of un tiempo expansion, de a multiplicación, time of un multiplication, tiempo de a reproducción. time of En el reproduction. nombre de Jesús de Nazaret, Of Jesus of primero en los Nazareth. hijos, First in the children, luego en la ciudad, then in the city, y se extiende a Puerto and it Rico. will expand into Padre, en Puerto el nombre Rico. de Jesús, Father, in the name of viene Jesus, una ola there is coming de a bendición. wave of blessing. Tus hijos Your children manifestarán tu reino. will manifest your Tus hijos, your children, donde quiera que estén, wherever they are. serán repartidores de herencia. They will be deliverers of Serán inheritance, repartidores de bendición. deliverers of blessings. Tu gloria se establece. Your glory is Tu gloria se established. manifiesta Your glory is en los manifested trabajos, in the job, en las casas, in the home, universidad, in the schools, escuelas, in the schools, centros in comerciales. the malls. Oh, Padre, Father, aún con nuestras miradas, even with our con look, nuestra with presencia, our presence, se acercarán a nosotros they will come to y us. tendremos la respuesta. And we will have the Entregaremos answer. herencia We will deliver y la herencia inheritance. más preciada. And the greatest Eres tú. inheritance is you. Eres tú, It is you. eres tú, It is you. tú eres nuestra herencia. You are our inheritance. Las cuerdas The cords, han caído they have en fallen lugares deleitosos in the places. y es hermosa And it is beautiful. la heredad que nos ha tocado. The inheritance Y we have esa acquired. heredad And that Eres inheritance, tú, papá. it is you, Dad. Gracias, gracias, Espíritu Santo.